En este video vamos a analizar brevemente cómo poner figuras en látex y cómo manejarlas. Bueno, entonces acá tengo yo un ejemplo de figura que ya venía en el template. Las figuras se ponen en el ambiente figure y antes de poder incluirlas en el texto tengo que haberlas subido a mi proyecto. Entonces para eso lo pueden hacer suelto o en una carpeta. Yo me creé una carpeta en este caso que se llama figuras. Aquí puede tener carpetas por capítulo como estime conveniente. En este caso yo tengo una general para todas las figuras. Puedo aquí buscar figuras desde diversos partes, ¿cierto? Diversos orígenes, explorar desde mi computador. En este caso yo simplemente voy a arrastrar una que tengo en mi computador. Puedo subir imágenes que están en formato JPG, PNG, por ejemplo, o EPS, que son vectoriales y que son de una calidad súper alta, y también con forma de PDF, también se puede, y también hay varias figuras PDF que son vectoriales que les dan el mejor resultado, o sea, uno las puede hacer un zoom infinito, llamémosle eso. El látex tiene la gracia que los documentos, la letra es alta resolución, entonces uno puede hacer un zoom muy grande y nunca se va a pixelar. Y si uno ocupa imágenes que también son vectoriales, tampoco se van a pixelear. Bueno, eso lo podemos dejar para otro video. En este caso, el ambiente es el ambiente figure, que yo lo invoco simplemente escribiendo figure, enter. Aquí el H, recuerden que va a fijar cuál es el posicionamiento de la figura. H significa here, así, ponga la figura exactamente acá. Si yo no lo hago así, LaTeX, ¿qué es lo que va a hacer? Va a acomodar la figura donde crea que queda mejor, por ejemplo, al final de la página o al principio de la página. Ya, pues entonces el comando que incluye la figura es este, include graphics. Lo voy a borrar para que lo veamos. Ahí está Include Graphics, me sale un paréntesis corchete y uno llave. El corchete lo puedo ignorar por ahora, de hecho lo puedo borrar. Y el llave es donde va em, el archivo que yo quiero incluir. Lo que está aquí abajo, como ya saben, es el caption, ¿cierto? El descriptor. El descriptor y por supuesto que aquí abajo el label. Si es que yo obvio el label, lo que va a pasar es que no le va a poner nombre a la figura. En este caso me va a tirar no le va a poner descriptor ni le va a poner numeración. En este caso me va a tirar un error porque este figure yo lo estoy ocupando como etiqueta acá para citar la figura en el texto, porque las figuras en el texto se citan igual como se citan las tablas y eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Entonces yo para mostrarles nada más voy a borrar el label, perdón, no el label, el caption. Si yo borro el descriptor, ahí sí que no le pone número. No le va a poner número, ¿cierto? Y a la figura acá la va a seguir llamando, pero la va a llamar con el nombre de el título más cercano que tenga, o sea 5.1.1 en este caso. Bueno, voy a volver a poner el descriptor para que veamos algunas opciones de figura. Las más importantes son las de tamaño. Si yo pongo scale, puedo escalar la figura. O sea, si yo ahora como está en su tamaño original, que es lo equivalente a poner scale 1. Si yo pongo scale 0.5, la va a escalar a la mitad de su tamaño, guardando la relación de aspecto. Yo también puedo indicar el ancho y el alto que quiero de la figura. Si yo le pongo, por ejemplo, ancho igual 5 centímetros, o pongámosle ya 8 centímetros, 8 centímetros, va a dejarla de ancho otros 8 centímetros, manipulando el alto de manera que la relación de aspecto de la figura se mantenga. Lo mismo si yo pongo el alto de 10 centímetros, supongamos, si yo especifico o el ancho o el alto, lo que va a hacer es adecuar el alto o el ancho, pero manteniendo la relación de aspecto de la figura. Yo también puedo poner el alto y el ancho, por ejemplo, 5 centímetros y alto 10 centímetros. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a cambiar la relación de aspecto de la figura y la va a deformar. Normalmente lo que nosotros hacemos es controlar el ancho de las figuras porque nos interesa que a lo largo del documento, independiente de su alto, su ancho sea más o menos parejo, o sea, no tener más de 3 tamaños de figuras en el largo del documento. Y eso lo hacemos normalmente referenciando su ancho no con centímetros, sino que con referencia a qué proporción del ancho del texto, o sea, del ancho de la página, pero descontados los márgenes. Entonces aquí voy a hacerlo, por ejemplo, de ancho 65% del ancho del texto. Text width. Este text width significa ancho del texto. Si es que yo achico la página, por ejemplo, la figura, el tamaño de página o cambio los márgenes, las figuras se van a rescalar automáticamente para ocupar la misma proporción del ancho del texto.
Ya, esto cuando es útil, esto es especialmente útil cuando queremos hacer, por ejemplo, un arreglo de figuras. Cuatro figuras juntas o seis figuras juntas y poner figura 5A, 5B, 5C, etcétera. Vamos a hacerlo ahora. Voy a hacer un begin figure y no nos olvidemos del H, ¿cierto? Aquí, bueno, esto lo vamos a poner después y vamos a poner aquí figura compuesta. Recuerden no poner espacio en los nombres, yo no lo aconsejo. Y vamos a poner include graphics aquí. Y vamos a poner el pin, ya ese archivo que ya lo conocemos. Ah, no, pero esto lo vamos a sacar porque vamos a hacer uso de una tabla. Entonces vamos a poner begin tabular, ya, y vamos a hacer una tabla que tenga dos columnas y ninguna línea entre medio. En la primera fila, en la primera columna de la primera fila, voy a poner, ahora sí voy a incluir la figura. ¿Cuál figura? La que tenemos aquí, ¿cierto? El pin SQ. Le voy a poner un ancho, voy a poner una figura al lado de la otra. Entonces voy a ponerle ancho 0.5, el ancho del texto. Perfecto. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente columna de la misma fila, o sea, lo que va al lado, y vamos a poner lo mismo pero con otra figura. Ahora voy a poner la figura que se llama re200. Lo bueno de esto es que del látex es que sabe todos los archivos de gráfico que yo tengo en mi proyecto y me da la opción de autocompletar. Luego de eso no es necesario poner nada más y le damos compilar. Cuando le demos compilar nos debería aparecer abajo de esta. Claro, ahí me está alegando por el espaciado seguramente. A ver, vamos a ponerle compuesta aquí. No, no era por eso, es porque yo le puse que hiciera una tabla de una sola columna y le estoy indicando acá que tengo dos columnas, eso era. Bueno, ahora sí que me va a poner una figura al lado de la otra, ahí están. Bueno, en realidad no son las mejores figuras para poner una al lado de la otra, pero si fueran dos gráficos, por ejemplo, se vería mejor. Hay dos gráficos. Y si yo quisiera llamarles A y B, bueno, eso normalmente se pone por aquí en una esquinita del gráfico para ponerle 5.2a y 5.2b en el texto. Pero también lo puedo hacer acá, si es que yo me salto a la siguiente línea y le pongo A y B. Con eso que consigo que aparezca otra fila acá con dos columnas, en la primera A y la segunda B. Yo podría tener, por ejemplo, cuatro figuras. Voy a copiar esto de acá y voy a ponerle C y D. Y lo que va a pasar es que me va a hacer un arreglo de cuatro figuras. Seguramente lo va a pasar para la siguiente hoja. Sí, ahí está. A, B, C y D. Y bueno, creo que puedo poner hasta en este tamaño, creo que puedo poner hasta 6. C, D, E y F. Más de 6 ya tengo que empezar a achicar el tamaño de la figura para que caigan en el alto. No da el alto. Claro, no da el alto. Ven que queda el caption ahí sobre el número de página, pero bueno, eso lo podemos arreglar achicando un poquito las figuras. Bien, ahí está. Bien, eso ha sido todo. Les recuerdo también que un consejo para el tamaño de las figuras es que las fuentes, el tamaño fuente que se ve acá sea parecido al tamaño fuente que está en el descriptor. Esa siempre es una buena guía para ver si quedaron muy chiquititas o muy grandes los gráficos y yo tengo que hacerlos de nuevo, pero con un tamaño distinto. En este caso es pequeño el tamaño que quedó, tuve que achicarla y los subíndices, por ejemplo, puede que no se noten bien. Por supuesto que si yo hago zoom se nota súper bien porque estas son imágenes vectoriales, pero como ya les dije, eso lo vamos a ver en otro video.